Que Dios les bendiga, hermanos, en este día, en esta tarde de sábado. Damos gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado hasta este día. Y queremos que sea Él quien se empiece a mover en esta hora, quien comience a ministrarnos a través de su palabra. Y damos gracias a Dios por un día más, hermanos de vida, porque los tiempos son difíciles, los tiempos son complicados, pero Él está con nosotros, hermanos. Él es fiel, Él siempre va a estar al pendiente de sus hijos. Y gloria a Dios porque Él está aquí, Él está con nosotros. Y hasta este momento, hermanos, estamos bien. Gloria a Dios por eso. Vamos a comenzar y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 al 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 15. Aleluya. Y dice así en el nombre de Cristo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle: Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, porque tú siempre estás al pendiente de nosotros. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz, por derramar tu sangre para limpiarnos de pecados. Aleluya, por dar tu vida en la cruz para que pudiéramos ser salvos y poder encontrar el camino hacia el Padre a través de tu. Te damos gracias, Cristo, porque eres bueno, porque eres maravilloso y porque tú nos enseñas a través de tu palabra cómo debemos vivir delante de ti, Padre. Cómo hacer las cosas bien, correctos y agradables a ti, Padre. Te damos gracias porque tú nos capacitas día tras día a través de tu enseñanza, a través de tu Espíritu Santo, y por eso estamos agradecidos, Padre. En esta hora, Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están escuchando este video, que están sintonizando a través de este enlace. Gracias, Padre, por cada uno de ellos, de los jóvenes, de los hermanos adultos, de las personas que nos ven, que nos escuchan y aún no conocemos en persona. Gracias, Señor, porque tú estás llegando a sus vidas, porque tu palabra está llegando a sus mentes y a sus corazones, y a su tiempo dará fruto, Padre, porque tú eres el que da fruto, Señor. Tú eres ese sembrador que pone la preciosa semilla, Padre, y tú eres quien nos protege y nos cuida para que crezcamos, para que demos fruto a nuestro tiempo, Señor. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos conforme a tu propósito, Padre. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Gracias a Dios por esta palabra. Y lo vamos a leer una vez más en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 13 al 15. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos, por esta palabra. Y el tema de hoy que vamos a estar tratando, hermanos, en esta tarde, se llama consagrado a la oración. Consagrado a la oración. ¿Por qué es importante la oración, hermanos? Pero ¿por qué es aún más importante que estemos consagrados a la oración? Consagrados es que estemos apartados a la oración, apartados, santificados a la oración. Que nos metamos de lleno en la oración,
¿Y por qué es indispensable? ¿Qué es indispensable para que nuestras oraciones reciban respuesta? Pues vamos a ver 3 puntos muy importantes, hermanos, que vamos a desarrollar en esta tarde con este tema. ¿Por qué es importante consagrarnos a la oración? ¿Y qué es indispensable para que podamos lograr esa consagración a la oración y que nuestras oraciones reciban respuesta? Bueno, pues primero, hermanos, ¿cuántas veces, como comentario, cuántas veces, hermano, hemos tenido una petición delante de Dios? ¿Cuántas veces hemos orado delante de Dios por alguna situación, por alguna cuestión? ¿Y cuántas veces hemos visto el respaldo de Dios o la respuesta de Dios a esa oración? O por su contraparte, ¿cuántas veces hemos tenido una petición, una oración y no recibimos respuesta? Pues esos puntos los vamos a abarcar hoy, hermano. Y lo que sí le digo, hermano, es que Dios es soberano y Él siempre obra conforme a su voluntad, no conforme a lo que yo quiero. Y es lo que vamos a explicar. Primer punto, hermano, el primer punto que vamos a ver es titulado La oración de fe. La oración de fe. ¿Qué es la oración de fe, hermanos? ¿Cómo es una oración de fe? Bueno, el orar conforme a la voluntad de Dios es un principio fundamental si queremos respuestas a nuestras oraciones, hermano. Si yo quiero que Dios responda a mi petición, a mi oración, tengo que tener fe. Si no tengo fe, es inútil mi oración. No va a tener un efecto, no va a haber un resultado. Aleluya. Pero si esa oración va con fe, llega hasta la presencia de Dios, Dios puede atender esa oración conforme a su propósito, hermano. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, ¿qué es importante hacer? O sea, si Dios va a responder a mi oración conforme a su voluntad, entonces, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Sencillo, hermano, debemos ir a su palabra. Debemos empaparnos de su palabra, estudiar su palabra, conocer su palabra, a fin que nos ayude a entender cuál es la voluntad de Dios. Aleluya. Si usted, hermano, en su oración, y ya lo hemos ejemplificado en otras ocasiones, si usted, joven, hermano que nos escucha, en su oración usted dice: Dios, es que yo quiero ser rico. Y no sucede nada, no le concede esa petición Dios. En cambio, hermano, si usted tiene una necesidad y de trabajo y le ora fervientemente a Dios y le pide por ese trabajo, a lo mejor Dios le va a atender más rápido. O esa oración sí se la va a atender y la otra no, hermano. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa oración por un trabajo, por sustento, es algo que va a ser para beneficio directo de usted, hermano, de su familia, de su casa y hasta de la iglesia. Pero en cambio, si usted, como decíamos ahorita, Señor, es que yo quiero ser rico, quiero ser millonario, a lo mejor si Dios nos concede esas peticiones, hermano, a lo mejor si Dios nos diera esas riquezas que tanto le pedimos o le pidiéramos, a lo mejor si nos las concede, hermano, nos olvidamos de Él. Nos perdemos en vicios, en deseos, en cosas vanas. A lo mejor, hermano, yo no sé. Pero ahí es donde entra la voluntad de Dios, porque Dios conoce todas las cosas, hermano, y Él conoce nuestras mentes, Él conoce nuestros corazones, y Él sabe cuáles son nuestras necesidades, aún sin que nosotros las digamos. Pero es importante, hermano, que tenemos que buscar orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios, ¿qué podemos hacer para discernir su voluntad? ¿Qué podemos hacer para entender su voluntad? ¿Cómo yo puedo estar seguro de que verdaderamente lo que estoy haciendo o lo que estoy pidiendo
en realidad es la voluntad de Dios. Porque como le decía ahorita, hermano, o sea, póngase a pensar en una situación a lo mejor muy extrema, hermano. Que usted, que no sea el caso, que usted tiene envidia o algún problema o un coraje con alguna persona y usted le ore a Dios: ay, Señor, te pido por fulanito de tal para que le vaya mal en la vida, para que se caiga y se rompa un pie. Hermano, eso no es nada conforme a la voluntad de Dios y es hasta irreal, hermano. O sea, no podemos hacer eso. Y si lo hacemos, hermano, es 100% seguro que Dios no va a atender nuestras oraciones. En cambio, hermano, si usted ve la necesidad de un hermano en cuanto a sustento, en cuanto que a salud, enfermedad, y le ora a Dios con fe, esperando que Dios cumpla su propósito en esa persona, Dios puede actuar en ese momento. Dios puede actuar en esa persona conforme a un propósito, hermano. Y ahí Dios va a escuchar tu oración y la va a atender. ¿Por qué? Porque hay un propósito para engrandecerse. Hay un propósito de vida para esa persona. Ahí a través de esa oración, a lo mejor a través de ese milagro, de esa obra que pueda realizar Dios, va a incrementar su fe esa persona y va a creer verdaderamente que Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y que tiene el poder para hacer milagros, para sanar, para transformar. Y entonces ahí ganaríamos un alma para Cristo. Entonces ahí estaríamos cumpliendo el propósito de Dios, que es salvar a todas las almas que están ahí perdidas. Aleluya. Pero resulta, hermano, que algunas peticiones, como la salvación de alguien, siempre, hermano, van a estar dentro de la voluntad de Dios. La salvación de alguien, hermano, es una situación, es una cuestión prioritaria para Cristo, para Dios. Siempre que usted ore por la salvación de alguien, siempre Dios va a atender esa oración, porque esa es la voluntad de Dios, porque la Escritura lo indica claramente, hermano. Luego, podemos también, hermano, examinar nuestras motivaciones al orar. A mí, ¿qué me motiva a orar? ¿Qué es lo que me mueve para yo hacer una oración? Es importante, hermano, que determinemos que no estamos orando. Fíjese bien lo que vamos a decir. No estamos orando porque se cumpla mi voluntad, su voluntad. No oramos porque se cumpla nuestra voluntad. ¿Sí? Y otro punto es que, y por último, nuestras oraciones, hermano, nuestras oraciones deben ir más allá de una simple creencia en una respuesta afirmativa. O sea, no ore, hermano, creyendo que va a ser respondida su oración afirmativamente como usted quiere. No. Dios va a hacer su voluntad conforme a Él, conforme a sus preceptos. Entonces, debemos tener plena confianza en que se haga y se hará la voluntad de Dios. Dios va a hacer su voluntad y eso tenemos que creerlo, tenemos que tener la certeza de que así lo hará Dios. Y luego, después de entender eso, hermano, tenemos que respetar esa voluntad. Tenemos que respetar lo que Dios haga. ¿Sí? Cualquiera que sea, cuando nos comprometemos a aceptar la voluntad de Dios y a vivir dentro de ella, cuando nosotros nos convencemos y nos comprometemos en aceptar y vivir dentro de la voluntad de Dios, créame, hermano, que encontramos una nueva dinámica en nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración va a pasar a otro nivel, hermano. Vamos a crecer espiritualmente. Vamos a tener más respaldo, más aciertos, más respuestas afirmativas
a nuestra oración cuando entendamos la manera de la voluntad de Dios y vivamos dentro de ella. Vamos a ver, hermanos, en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así en el nombre de Cristo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuáles, hermanos, son algunas de las razones de lo que debe ser nuestra preocupación? Dice aquí que no estemos afanosos. No estemos afanosos. Amén. Dice, al preocuparnos en extremo por algo, dejamos de mostrar confianza en Dios. Cuando nosotros nos preocupamos y nos afanamos fuertemente en algo, hermano, perdemos la confianza en Dios. Él ha prometido satisfacer nuestras necesidades y ha provisto una vía para que las pongamos ante Él y aceptemos su paz. Fíjese bien, hermano, o sea, cuando dejemos de preocuparnos, cuando entendamos que tenemos que dejar nuestra confianza en Dios, Él va a atender nuestras necesidades y las va a satisfacer, porque ha provisto una línea de comunicación entre Él y nosotros para que aceptemos su paz. Eso lo vemos en el versículo 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aunque siga habiendo necesidades, ponerlas en oración ante el Señor hace posible que tengamos a un lado, la preocupación en cuanto a satisfacerlas. Cuando yo entienda el propósito de Dios y descanse en su voluntad, no me voy a preocupar, hermano, por la respuesta que Dios me va a dar, porque sé que Dios va a respaldar esa oración. Sé que Dios va a conceder lo que hay en esa oración, porque va conforme a sus estatutos, conforme a su voluntad, conforme a su voluntad. Aleluya. Y es por eso, hermano, que tenemos que ser plenos, tenemos que ser confiados en Dios, tenemos que vivir plenamente en fe, que nuestra oración estemos convencidos de que Dios la va a escuchar y la va a responder conforme a su voluntad, hermano. No conforme a lo que yo quiero, a lo que yo necesite. Aleluya. Y es por eso, hermano, que en mucha gente hay decepción de Dios. Porque muchas veces ponen sus peticiones, pero son cosas que a veces pueden resultar hasta irreales, hermano. Irreales, de que no son cosas que no van a proceder, cosas que lejos de beneficiar nuestra vida espiritual nos pueden perjudicar. Y Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que tengamos una vida plena, una vida bendecida, una vida llena de su Espíritu Santo. Pero eso lo vamos a lograr, hermano, única y exclusivamente viviendo conforme a su voluntad, orando conforme a sus propósitos. Aleluya. Y vamos a ver, hermanos, en el punto número 2. Punto número 2, hermanos. La oración en todo momento. La oración en todo momento. Y aquí, hermano, no necesitamos redundar mucho. ¿Cuándo debemos orar, hermanos? En todo momento. ¿Por qué? Porque eso es agradable a Dios. Es como tener una plática nosotros directamente con el Padre.
Cuando hay comunicación, hermano, hay buen entendimiento. Y si hay buen entendimiento, hermano, hay buenos resultados. Mientras usted más platique con Dios, Dios y usted se van a entender mejor. Dios y yo vamos a tener mejor entendimiento y va a haber más cosas a favor y más respuesta a mis oraciones. Vamos a ver, hermano, en el libro de Mateo capítulo 21, versículos 18 al 22. Y dice en el nombre de Cristo, Mateo capítulo 21, versículos 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo la higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Aleluya. Es importante, hermano, que tengamos el hábito de practicar la oración. Tenemos que enseñar a nuestra carne, a nuestro cuerpo, a que tenga comunión con Dios, que haya esa comunicación con Dios. Y a través de esta comunicación con Dios, de esta comunión con Dios, va a haber resultados, hermanos. Esta oración va a ser escuchada, va a ser atendida. Nuestra fe va a incrementarse. Y aquí lo dice en el versículo 22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Jesús, hermanos, Jesús exhortó a los discípulos a mostrar fecundidad espiritual, a ser fértiles espiritualmente en su vida, mediante la fe. En el monte, se menciona en el versículo 21, que pudieras y que pudiera simbolizar cualquier situación en la que no hay esperanza. Aleluya, vamos a leer el 21. Dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate al mar, será hecho. Si el pueblo de Dios tiene fe, hermano, escúcheme bien, hermano, porque esto es muy importante. Si el pueblo de Dios tiene fe, aún lo imposible se hace posible. Y créame, hermano, que en el caminar en la obra de Dios, el vivir en la voluntad de Dios, hemos tenido muchas experiencias muy buenas, muy gratas, donde vemos el poder de Dios. Y eso, hermano, es lo que nos sostiene, es lo que nos impulsa a seguir adelante, porque vemos que verdaderamente estamos confiando en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que escucha nuestras oraciones y nos da lo mejor para nosotros. Amén, hermano. Entonces, algunos hermanos, y continuando con el tema, algunos consideran que el versículo 22 como una oportunidad de satisfacer cualquier deseo o ambición que tengamos en nuestra vida. Sí que importe cuáles sean. Sabemos que Dios no contesta, escúcheme bien, hermano, porque esto es bien importante. Sabemos que Dios no contestará una oración que sea perjudicial para nosotros, lo que le decía ahorita, hermano. Si esa oración que estamos teniendo, lejos de ser bendición o de provecho para nuestra vida, resulta perjudicial, Dios no la va a conceder, hermano. Dios no va a conceder eso para nosotros, ni para otra persona. Si usted está pidiendo un mal para otra persona, tampoco Dios va a conceder esa oración. También, hermano, también Dios
no violará su carácter ni sus propósitos eternos. Hay cosas establecidas, hermanos, en la voluntad de Dios que no van a ser cambiadas por un capricho, hermano. Y disculpe la palabra. A veces nuestras oraciones, hermanos, son caprichos, porque no dejamos que Dios se mueva en su voluntad en nuestra vida. Queremos a medida de lo que nosotros decimos, como nosotros decimos y cuando nosotros queremos. Y no es así, hermano. No es así. Entonces, no va a violar Dios sus carácter de sus propósitos eternos, y no responderá afirmativamente a una oración cuando está en contradicción con su voluntad, hermano. Si usted tiene una oración que va en contra de la voluntad de Dios, no va a ser respondida. Tajante, hermano. No va a ser respondida. ¿Sí? Para entender el versículo, ese versículo 22 que dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Para entender el versículo, hermano, debemos considerar el creer como más que una simple afirmación del poder de Dios. El creer aquí implica una genuina confianza en Dios, así como conocimiento y obediencia de su voluntad. Aleluya. Para que Dios pueda actuar de esa magnitud, de ese tamaño, hermano, tenemos que ser conscientes de su voluntad. Tenemos que vivir conforme a sus preceptos y entender que Él es el que va a hacer las cosas como Él considera, hermano. Por eso, hermano, es importante que oremos en todo momento. Es importante, hermano, que oremos con fe. Aleluya. Vamos a ver ahí en el libro de Santiago, hermanos. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 18. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 18. Y dice así en el nombre de Cristo: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, porque para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Perdón, hermanos. Aleluya. Ahí, hermanos, estamos viendo cuando nuestra fe es grande, cuando nuestra confianza está puesta plenamente en Dios y oramos constantemente a nuestro Dios. Él va a escuchar nuestra oración y va a lograr hacer cosas maravillosas para nuestra vida, para nuestra tierra, para nuestro mundo, hermano. La oración, hermano, debe ser nuestra primera respuesta al llegar a las dificultades.
Cuando llegan las dificultades, hermano, en vez de salir corriendo o ponernos a llorar ahí en un rincón, hermano, tenemos que doblar nuestras rodillas y orar a Dios. La primera y más estratégica respuesta que tenemos que hacer, hermano, más eficaz, es orar. Que oremos. Además, hermanos, de buscar a Dios por nosotros mismos. La palabra de Dios nos orienta a que busquemos las oraciones del pastor y otros líderes de la iglesia. Ahí siempre va a haber respaldo, hermano. Nuestros pastores aman a su pueblo y van a apoyarnos en oración. Yo creo, hermano, que hemos visto el respaldo de nuestra pastora a través de oraciones cuando hemos tenido necesidad. Porque esa es la función que Dios le ha dado al pastor, hermano. Y yo he visto, hermano, que Dios ha tratado en la vida de mi hermana, de nuestra pastora, y Dios usa su vida en una manera especial. Y ahí está instituido, hermano, y es lo que estamos leyendo. Tenemos que buscar el respaldo de nuestras oraciones. Para eso están nuestros líderes, para eso están nuestros pastores. Porque si hacemos la oración entre todos, hermanos, puede tener mejor efecto, puede tener una mejor respuesta. Aleluya. Entonces, hermanos, los cristianos, hermanos, tenemos la necesidad de la seguridad de que durante los momentos de aflicción podamos confiar en nuestros líderes, los que nos tendrán presentes en oración. Cuando usted o yo le pidamos a la pastora, a los ancianos de la iglesia, a alguien de algún ministerio de ahí, que ore por nosotros, que nos tenga en sus oraciones, tenga por seguro, hermano, que se va a orar por usted, se va a respaldar en oración, pero no porque usted ya le dijo a la pastora, o porque le dijo al hermano fulanito o perenganito, ya usted no va a orar, claro, ellos van a orar por mí. No, hermano, usted tiene que ser el primero en doblar sus rodillas y clamar a Dios, y su oración va a ser respaldada por los ministerios, va a ser respaldada por su pastor, pero tiene que orar, hermano, tiene que doblar sus rodillas y acatar la voluntad de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermano, vamos al punto número 3. Punto número 3. ¿Cuál fue el punto número 1, hermano? Y se lo voy a repetir porque no se nos debe de olvidar. El primer punto es que nuestra oración sea una oración de fe. La oración de fe. Segundo punto, la oración en todo momento. ¿Cuándo debemos orar, hermanos? En todo tiempo, en todo momento. Aleluya. Y el punto número 3, con el que vamos a terminar este tema, es la oración constante. Tenemos que tener fe y que nuestra oración vaya con fe. Tenemos que orar en todo momento. Pero nuestra oración tiene que ser constante, hermano. ¿A qué se refiere con la oración constante? Hay un versículo, hermano, que me dejó impactado. Es claro, conciso, es contundente, es irrefutable, hermano. Y vamos a ver ahí, para este punto, la oración constante. Dios pide que oremos constantemente. Y lo vemos claramente ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Y dice: en el nombre de Cristo. Ponga atención, hermano, porque esto es importante para su vida, para mi vida. Esto va a determinar muchas cosas, va a definir muchas cosas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Hermano, la oración constante y oportuna, una oración constante
y oportuna. ¿A qué nos referimos con constante, hermano? Que haya un seguimiento, que haya constancia, valga la redundancia. Que no ahorita, por ejemplo, por poner un ejemplo, hermano, que ahorita usted ore, se sienta a hacer oración y hay una petición en su corazón, no sé, por su trabajo. Padre, que en mi trabajo me siga yendo bien, que me vaya bien. Amén. Y luego más tarde se acuerda otra vez de orar y ora, pero ora por otra cosa. Y luego cuando vuelve a orar, ora pero por otra cosa. O sea, ya no por la petición primera, sino que lo olvidas. No, tienes que ser constante, hermano. Hasta que Dios responda a tu petición, tienes que ser constante. Si es una bendición, si es sanidad, si es salvación por alguien, si es oración por un ministerio en la iglesia, por servir, tienes que ser constante y sensible a la voz de Dios. Cuando tú o yo seamos constantes en nuestra oración, Dios va a escuchar nuestra oración y va a tomar Él su tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos y cuando sea el momento, Él va a responder tu oración. Pero si Dios ve que eres constante, que no olvidas esa oración, que no olvidas ese deseo de tu corazón, Dios va a responder tu oración. Si oras una vez y ya no vuelves a orar en 2 años, hermano, pues ten por seguro que no te va a responder esa oración. Aleluya. Por eso, hermano, la oración, fíjese bien, una oración constante y oportuna abre las puertas del cielo, hermano. Dios escucha y va a abrir y va a venir bendición. La oración, hermano, la oración fortalece, la oración nos levanta, nos cubre. Ayuda a aquel por quien se ora. Si usted está orando por una persona, Dios va a ayudar a esa persona a través de su oración. Sea si ora por una nación, por una persona, por un propósito, la oración sin cesar, hermano, nos permite centrarnos en Dios y no en nuestra propia capacidad. Cuando yo entienda que el que va a hacer las cosas es Dios y no yo, hermanos, porque yo no puedo hacer nada, entonces va a haber una respuesta maravillosa y sobrenatural de parte de Dios. Porque no lo voy a hacer yo, hermano. Yo, Manuel Benítez, hermano, no puedo hacer nada. Porque yo no tengo poder, hermano. Yo no tengo la capacidad. Sin embargo, hermano, tenemos que aprender que Dios va a obrar a través de nosotros conforme a su voluntad. Y las cosas que se hacen y que se han logrado, hermano, es por gracia de Dios. No porque el hermano Manuel sea muy listo o porque la hermana pastora es bien aguerrida. No, hermano, es porque Dios está respaldando mucho tiempo, hermano, mucha constancia en peticiones, en oración por su iglesia, por su pueblo, hermano. Esa es la clave, hermano. Vamos a ver ahí, hermanos, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Y dice así, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Dice en el nombre de Cristo. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo,
verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? O sea, Dios tenía un plan para nosotros y Dios lo cumplió a través del sacrificio de Jesucristo. Él entregó a su Hijo para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna, pudiéramos tener salvación, porque a través del derramamiento de la sangre de Cristo, del Cordero de Dios, usted y yo fuimos limpiados del pecado. Pero ahora nuestra misión, hermano, es que estemos viviendo conforme a su voluntad. Que oremos, dice aquí en el versículo 8, que seamos hombres que oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Fíjese, hermano, cómo pone ahí la balanza medio difícil, ¿verdad? Sin iras ni contiendas. Aleluya. Cuando quitemos todo esto de nuestra mente, de nuestro corazón, hermano, vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Vamos a ver el poder de Dios respaldando nuestras oraciones. Además, hermano, de orar todo el tiempo, este versículo, hermano, está dando una lista de personas a las que debemos incluir en nuestra oración. No solo oraciones, sino rogativas, peticiones y acciones de gracias. Tenemos que rogar a Dios, tenemos que presentar nuestra petición y tenemos que dar gracias, hermano. Tenemos que dar gracias a Dios por que responde nuestras oraciones. Aleluya. Y ya para concluir, hermano, nada más déjeme decirle algo. Dios quiere, hermano, que su pueblo ponga su confianza en Él. Dios quiere que tú y que yo confiemos plenamente en Él. Y no que confiemos en nuestra propia capacidad, hermano. Hermano, yo con mis propias fuerzas no voy a lograr nada. Tú, hermano, con tus propias fuerzas no vas a llegar lejos. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Porque hay veces, hermanos, que no podemos satisfacer nuestras necesidades. Hay veces, hermanos, que las necesidades se salen de nuestras capacidades, se salen de nuestras manos. Aleluya. Pero es en ese momento que la gracia de Dios se deja ver, hermano, de forma más clara. Cuando nosotros reconocemos que somos incapaces, que no estamos capacitados, es cuando podemos ver el accionar de Dios, la acción de Dios en nuestra vida. Cuando vemos que Dios responde nuestras oraciones en una manera palpable, hermano, muy clara. Y entendamos, hermano, que es solo por su gracia que Él escucha nuestro clamor y suple nuestra necesidad. Porque nos ama, porque su gracia es infinita. Por eso escucha nuestras oraciones y suple nuestras necesidades, hermanos. Son estas las ocasiones que nos recuerdan que la gracia de Dios reposa sobre su pueblo, sobre su vida, hermano, sobre mi vida. Aleluya. Los principios, hermano, de la oración son inútiles si no los ponemos en práctica. Yo quiero una oración eficaz, yo quiero una oración poderosa, una oración que tenga frutos, que sea respaldada por Dios. Hermano, tenemos que practicar la voluntad de Dios. Tenemos que vivir conforme a los mandamientos de Dios. Tenemos que hacer su voluntad. No vamos a ver las maravillosas bendiciones de Dios a través de la oración en nuestra vida y en la vida de los demás si dejamos de hacer de la oración una parte constante de nuestra vida. Cuando nosotros le demos el valor que de verdad tiene la oración en nuestro diario vivir, hermano,
nuestra vida va a cambiar, nuestra situación va a ser otra y vamos a ver el rostro de Dios, la mano poderosa de Dios actuando en nuestras oraciones. Aleluya. Cierra tus ojos, hermanos, y vamos a orar. Vamos a decirle: Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de este mensaje, Señor, tú nos enseñas y nos capacitas cómo tenemos que orar, Padre. Cómo debemos acercarnos ante tu presencia, Señor. Nos enseñas que debemos tener fe, nos enseñas que debemos orar en todo momento y que nuestras oraciones a los propósitos que presentamos delante de ti sean constantes, Padre. Aleluya. Para que podamos llegar hasta tu presencia y podamos levantar nuestras manos delante de ti, como dice tu palabra, sin iras ni contiendas, Padre, amándonos de verdad, Señor. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias por esta palabra, Señor, porque tú nos has enseñado cómo es la manera correcta de acercarnos a ti, Padre. Y así poder ver tus bendiciones en nuestra vida conforme a tus propósitos, Padre. En el nombre de Cristo, te pido por cada uno de mis hermanos, sé con ellos, Padre. Tú conoces sus vidas, tú conoces sus necesidades. Yo te suplico, Padre, que escuches y respondas sus oraciones, Padre, conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo, te doy gracias por todo, Señor. Bendito seas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Que Dios les bendiga.